el objetivo de reunir fondos para Roma. Y él se opuso a esa corrupción general del sistema papal. A Wycliffe le pareció que el Papa estaba haciendo la obra del anticristo. Wycliffe era visto por sus oponentes desde dos ángulos distintos. Por un lado, creo que él era muy admirado, pues era profesor de teología y de filosofía en la Universidad de Oxford y el teólogo más conocido de su tiempo. Por otro lado, le veían como alguien peligroso. La posición de la Iglesia Católica Romana hacia Wycliffe fue que él era el mayor hereje de todos esos tiempos, porque él atacaba a la Iglesia muy enérgicamente como el anticristo. Juan Wycliffe podría haber vivido una vida pacífica si se hubiera guardado sus opiniones para sí, pero al lanzar andanada tras andanada con la lengua y la pluma, se convirtió en un estandarte alrededor del cual se congregaron otros que pensaban como él. Era un hombre carismático que atrajo a muchos leales seguidores y partidarios. Los seguidores de Wycliffe se llamaban Lollardos. Los Lollardos se inspiraban en Wycliffe para distribuir la Biblia entre la gente ordinaria, la Biblia en inglés. Ellos iban por las áreas rurales, vestidos de togas rojizas, sandalias, bordón en mano y casi nada más, por toda Inglaterra. Al principio, el nombre Lollardo sonaba irrisorio y despectivo. La palabra en sí viene del holandés luller, que quiere decir hablar entre dientes. Se les decía que mascullaban las palabras o eran fanáticos religiosos. Al final, el nombre fue aceptado por los propios Lollardos. En un lindo texto sobre la traducción de la Biblia, se dice que Jesús mismo era el gran Lollardo que jamás hubo. Una cuestión de todos los tiempos era el asunto de la autoridad. Había dos opiniones. La Iglesia decía que la autoridad radicaba en ella porque era infalible y que Dios la había dado dicha autoridad. Por otro lado, los Lollardos creían que Dios era la máxima autoridad a través de las Escrituras. Con el tiempo, el movimiento Lollardo se fue a la clandestinidad y al pietismo. Lo que quiero decir con esto es que estudiaban la Biblia con carácter literal, procuraban aplicarla a sus pensamientos y a sus vidas de tal manera que estuvieran en armonía con las Escrituras. Algunos Lollardos se convirtieron en sabadistas, afirmando que el culto debía hacerse en el séptimo día, conforme a las Escrituras, porque creían en la interpretación literal de la Biblia. En realidad, la única manera como sabemos de los Lollardos, como guardadores del sábado, es por medio de las actas tribunales. Por ejemplo, tenemos el informe de una persona llevada a la corte, Juan Seño, juzgado en 1402 por practicar sus creencias sabadistas. Su declaración fue que continuaría haciéndolo hasta que alguien le comprobara con las Escrituras de que él estuviera en error. Con esa visión de las Sagradas Escrituras, no es de extrañar que entre esos Lollardos hubiera quienes guardaran el sábado. Fueron los precursores de muchos que volverían a descubrir el sábado durante la Reforma Protestante. En 1377, el Papa Gregorio XI publicó una declaración oficial acusando a Wycliffe de herejía, pero la Iglesia romana no pudo restringir efectivamente la expansión de sus ideas. Eran demasiado poderosas, demasiado convincentes. Una vez que llegaron a los centros educacionales de Europa, no hubo forma de detenerlas. Las enseñanzas de Wycliffe inspiraron ideas revolucionarias en las mentes de los primeros reformadores protestantes. Por eso los historiadores han llamado a Wycliffe la estrella matutina de la Reforma. La Iglesia de Roma atacó violentamente a los que creían que las Escrituras tenían la autoridad sobre la Iglesia. Wycliffe murió de causa natural, pero muchos de sus seguidores no tuvieron esa suerte. Se desencadenó una severa persecución en forma efectiva, porque la Iglesia y el gobierno inglés mantenían entre sí una estrecha relación.
En los últimos siglos de la Edad Media, la relación Iglesia y Estado era casi íntima. Ambas instituciones se llevaban muy bien. En gran parte, los eclesiásticos más antiguos, los obispos de la Iglesia inglesa, administraban el Estado a favor del rey. Por otro lado, el Estado apoyaba a la Iglesia, especialmente a través del decreto parlamentario de 1401, conocido como el decreto para quemar a los herejes. De esta manera, el Estado retribuía el favor a la Iglesia y mantenía su posición exclusiva sobre los herejes minoritarios conocidos como lollardos. A pesar de la oposición proveniente de la confederación que formaron la Iglesia y el Estado, las ideas de Juan Wycliffe se arraigaron en el corazón de muchos en Inglaterra, incluso algunos miembros pudientes de la nobleza. Juan Oldcastle era uno de los nobles que tomó interés en los puntos de vista de Wycliffe. Colaboró de varias maneras, por ejemplo, con dinero y predicando él mismo los postulados de Wycliffe. Cuando eso se prohibió por un decreto parlamentario bajo prisión o pena de muerte, él continuó haciéndolo. Al final fue arrestado y quemado en la hoguera. Las instituciones religiosas tienen la triste historia de recurrir a la fuerza cuando les falla la persuasión. Eso es muy cierto cuando la Iglesia y el Estado se unen, tal como ocurrió con la Iglesia de Roma en la Edad Media. Si se podía mantener la suprema autoridad de la Iglesia, las enseñanzas de la Biblia podrían permanecer despreciadas y olvidadas. Pero si la Biblia llegaba a ser considerada como la sagrada fuente de doctrina y la guía legítima de la conducta cristiana, el poder de la Iglesia y sus tradiciones se verían profundamente debilitados. Y gracias a Juan Wycliffe, eso es precisamente lo que sucedió en los siglos anteriores a la Reforma Protestante. A medida que crecía el conocimiento de la Biblia, aumentaba también la comprensión renovada del plan de Dios para la humanidad, como lo revela el Decálogo. Y desde luego, esto viene a incidir en nuestra historia del séptimo día. Una vez que la Biblia estuvo disponible en el idioma de la gente común, se estableció el escenario para el redescubrimiento del sábado bíblico. Y esa es la historia que contaremos cuando volvamos trayendo la parte número 4 de Un santuario en el tiempo.